Muy bien. Voy a compartir acá pantalla. Bueno, la semana anterior, entonces, trabajamos referencias relativas absolutas y mixtas. Ahí le dimos finalización a la guía RA 01. El día de hoy ya vamos a trabajar con la guía de aprendizaje del resultado de aprendizaje 02. RA 02, aplicar las funciones de una hoja de cálculo según las características de las operaciones a desarrollar. Entonces voy a abrir la guía de aprendizaje número 2. Bueno. Inicialmente vamos a revisar lo que tiene que ver con fórmulas y funciones. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? Eso es muy sencillo, pero pues a veces uno como que se enreda o no identifica bien. Para ello vamos a utilizar el archivo fórmula versus función, que lo vamos a encontrar en el RA 02, archivos para descargar, fórmula versus función. Ahí los espero para que se vayan acomodando. Fórmula versus función del RA 02. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir el archivo fórmula versus función del RA 02. Bueno. ¿Qué es una fórmula? Es una combinación de valores y operadores. Entonces es muy sencillo porque eso es lo que habitualmente nosotros hacemos en Excel. Si yo, por ejemplo, les digo igual este valor más este valor, esto es una fórmula. Es la combinación de valores y operadores. Ahora, si yo le digo este más este menos este por este, eso es una fórmula, una combinación de valores y operadores. Ya, simple, sencillo. Eso es una formulita. Ahora, revisemos lo que es una función, aunque ahorita, yo creo que ya la próxima semana empezamos a ver fórmulas matemáticas y trigonométricas y estadísticas, pues ahí ya me detendré un poquito más como para explicarles bien la parte de la estructura y argumentos de función. ¿Qué es la función? Empieza con una instrucción, es una palabra clave predefinida que tiene ya Excel en su base de datos. En el momento en que instalan Excel, el Office en mi computador, ya vienen unas funciones, ya vienen unos nombres, ya vienen unas palabras predefinidas. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Cuando yo coloco el igual y un ejemplo, voy a llamar la función promedio, todo esto que estamos viendo acá, todo esto que salió en ese listado, esos son funciones, son nombres ya predefinidos que vienen de base en la instalación de Excel y que cumplen una función específica. Ella hace un proceso interno y automáticamente me va a devolver un valor. ¿A través de qué? De esa función. Entonces, cuando yo cargo cualquier nombre de esos, ahí estoy hablando de una función. Cosa diferente de una fórmula. Esto es una fórmula. El hecho de que usted ya haga esto, ya deja de ser una fórmula. Se vuelve una función porque ya establecieron un nombre predefinido y que va a hacer algo. Me va a solucionar algo. Entonces, ahí está la gran diferencia entre fórmulas y funciones. No sé si hasta ahí haya de pronto alguna inquietud, algo que quieran preguntar, bien puedan. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a seguir acá. Ahora sí, fórmulas de Excel. ¿Qué son las fórmulas de Excel? Son el corazón del programa. Son las que se encargan de hacer esos cálculos, esos procesos matemáticos, aritmético-lógicos, financieros, contables.
estadísticos. Eso es una fórmula. ¿Y por qué se dicen que son el corazón de Excel? Porque es que realmente uno Excel lo utiliza para eso, para a través de unas fórmulas, algunas funciones o algo por el estilo, yo pueda obtener resultados, que él a través de eso que yo establezco, pues me devuelva resultados. Entonces, vamos a abrir el archivo fórmulas. Vamos a abrir el archivo fórmulas. Recuerden que estamos trabajando en el RA02, archivos para descargar. Como nos están hablando de fórmulas, entonces yo, por ejemplo, tengo como esa listica como de productos donde tenemos que hacer unas operaciones. Lo normal es que pues yo no deje eso así, sino que yo lo embellezca. Para eso vimos allá la cinta, vimos un tema, una clase específica de configuración, de diseño, de formato, porque la idea es obviamente generar una buena presentación. Entonces, pues lo primero que yo haría sería seleccionar esto, de pronto le coloco bordes a los títulos, por ser títulos los voy a centrar, negrilla. Lo que es moneda, yo podría seleccionar acá que esto es moneda, precios, subtotal, valor IVA y total. Entonces miren que con control yo puedo hacer selecciones no simultáneas. Con la tecla control yo puedo seleccionar rangos sin que sean continuos. Miren, dejo presionado control. Entonces, como yo necesito establecer acá en estos valores el formato de moneda, pues lo selecciono para no estar seleccionando de forma individual. Voy a la cinta inicio y acá desde el grupo de herramientas número le digo que me coloque el formato y mire lo diferente que de pronto se puede ver. Voy a quitar decimales. Acá, por ejemplo, cantidad está muy grande, como son los valores de cantidad los voy a centrar. Entonces miren cómo va viéndose diferente el diseño, el estilo, aunque pues obviamente no lo, digamos que lo importante, a pesar de que sí lo puede ser, no es el formato, es que podamos solucionar ese elemento, que ya lo vamos a hacer a través de formulitas. Pero también pues tenemos que volver un elemento visible, que cargue, que sea agradable a la vista, que no quede desorganizado, ¿sí? Entonces ya vamos a empezar a aplicarle. Acá inicialmente para subtotal, pues, ¿qué es? La multiplicación del precio por la cantidad. Entonces, igual, ahí estoy haciendo una fórmula. Miren lo sencillo que es, una formulita. Y como nosotros ya vimos referencias relativas, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a arrastrar. Y listo. Entonces ahí tenemos el precio, de pronto podría llamarse precio unitario, cantidad, pero ya sabemos que es la multiplicación del precio por la cantidad, sencillo, mire cómo se va viendo diferente. Ahora pues nos están estableciendo esta columna de IVA, yo la puedo manejar de dos maneras y creo que la vimos la semana pasada, cuando estábamos viendo las referencias relativas y absolutas. Aquí lo que están de pronto esperando es que yo coloque el IVA. Pues yo sé que el IVA es del 19%, centro. Esta podría ser una opción, pero yo les decía a ustedes que nosotros debemos tratar de optimizar elementos. Por ejemplo, a mí me parece que sobra esta columna. Además, porque el IVA aplica en este caso igual para todos. Si yo de pronto tuviera una lista de precios donde algunos productos, que generalmente sucede con los de la canasta familiar, de pronto tienen un IVA diferente uno entre otros, esta columna sí es indispensable, porque muy seguramente de pronto este tiene el 19, pero este tiene el 5, este tiene el 7, este no tiene, este vuelve y tiene el 19 y este tiene el 5. Pero en este caso, cuando todos tienen el mismo valor, miren que eso nos sucedió en el ejercicio de referencias absolutas. ¿Qué hacíamos? Teníamos una celda independiente donde cargábamos ese valor y lo utilizábamos como referencia absoluta. Y eso, pues, digamos que se nos presta más para que el contenido
de la hoja de cálculo de lo que estemos haciendo, de pronto no cargue elementos no necesarios. Entonces, si ustedes lo quieren dejar así, bienvenido, no hay ningún problema, porque de igual forma acá valor IVA sería el subtotal por este valor. Esa sería una alternativa. Ahí lo tengo. Ahí estoy obteniendo, le voy a copiar el formato, se lo voy a pegar a este y simplemente arrastro y ahí tengo IVAs. Mírenlo ahí. Ahí tengo ya los IVAs. Pero vuelvo y repito, me parece innecesaria esta columna. Pero ya eso es bajo la condición, bajo el criterio, bajo como los elementos que usted considere. Yo, Eumir, yo llegaría y lo haría de esta manera. Yo prepararía por allá una celdita, puede ser ahí, puede ser acá arriba, puede ser acá, para que no quede como por allá perdida. Yo la podría acomodar ahí, la organizo, como para referenciarla, ¿cierto? Y podría evitarme esta columna. Venga, yo la corro porque voy a eliminarla. Ya saben que esta podría ser una opción, pero si yo elimino esta columna, porque vuelvo y repito, mire que los datos son repetitivos, no es necesario. Si los datos fuera de pronto uno diferente del otro, ahí sí esa columna es muy necesaria, porque ella lo que está haciendo es que me está obteniendo un valor de acuerdo a esa referencia de celda. Pero mire que aquí estamos hablando del mismo IVA entre todos. Entonces yo podría más bien eliminarla. Me va a generar un error de referencia. Esto ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque eliminé la columna que estaba apuntando la celda. Y lo que hago es que le digo, no, vea, coja este valor y multiplíquemelo por este IVA. Y a ese IVA le aplico referencia absoluta de fila porque necesito arrastrarlo hacia abajo. Y creo que simplificamos. Me va a dar lo mismo y simplifico. Sin decir que el hecho de que hubiera tenido la columna IVA 19, 19, 19, 19 estuviera mal, no, también es válido, pero es más operativo, más funcional, menos extensa en sentido horizontal. Y además, si usted cambia, cambió el IVA, después del 19 de junio, no sé qué pase, 21, ya usted simplemente cambia ahí, en cambio en el otro, le tocaría cambiar a todos esos 19 por 21. Entonces, mire que tenemos que tratar de ser más prácticos, más operativos frente a la herramienta. Los voy esperando hasta ahí, les doy un minutico para que vayan mirando, vayan analizando y pues si tienen dudas, preguntas, de una vez aprovechen para hacerla para que nos vaya quedando claro esto. Bien pueda, ¿hay alguna pregunta? Con mucho gusto, por ahí escuché. Luz Estela, bien pueda. Hola, profe, buenas noches. Buenas Sí, noches. qué pena, profe. Es que no vi la fórmula. ¿Cómo fue que usted hizo la fórmula? Bueno, pues recuerde que lo podemos hacer de diferentes formas. Si ustedes dejaron aquí la columna de IVA, de igual forma sería el subtotal por ese valor donde está el IVA. Si la eliminan como lo hice yo, pues lo colocan por allá en algún lado y simplemente van y multiplican por ese valor, pero eso sí le aplican referencia absoluta mixta de fila para que les funcione correctamente, ¿no? Pues acá es una multiplicación entre el subtotal y el IVA, y acá este subtotal es la multiplicación del precio por la cantidad. Usted verá, si ustedes quieren dejar la columna de IVA, vuelvo y repito, no hay ningún problema.
no hay ningún problema. Usted simplemente tiene su columnita ahí y lo que hace ahí ya es que multiplica este por este. Y ahí sí no tiene que colocar referencias absolutas, arrastra, va a obtener lo mismo. Pero yo les decía que se vuelve de pronto más práctico esto. Voy a dejar esta en amarillo por si alguien de pronto lo está utilizando así. Si yo ya tengo esto, no necesito mostrar esta columna. Por eso la acabo de colocar en ese color. ¿Listo? ¿Sí le queda ahí claro, Luz Estela, o alguna duda? No, así está claro, profe. Bueno. Gracias. Y ya el total sería la suma del valor de IVA más subtotal. Y ahí tendríamos nuestros formulitas. Mire que hicimos, por eso el archivo se llama fórmulas. ¿Y por qué son el corazón de Excel? Porque mire que con esas fórmulas logramos resolver algo que estábamos requiriendo, que estábamos necesitando, que necesitábamos conocer, saber. Porque no tendría lógica que yo lo haga aquí así en Excel y lo haga con una calculadora a mano y vaya colocando los valores. Eso no tendría sentido. Eso no tendría sentido. Hernando, bien pueda. Hernando, bien pueda. Para los que se están conectando, estamos en el archivo fórmulas del RA02. Profe. Bien pueda. ¿Y ahí sí me escucha? Correcto, sí, muy bien. Profe, lo que pasa es que tengo una curiosidad. Resulta de que ahí aparece 19%. Sí. Tributariamente, donde pues yo laboro con lo que se hace, se maneja como 1.19 para el tema del descuento del IVA. Entonces, no sé. Bueno, cuando nosotros lo colocamos el 1.19, miren lo que me va a dar acá en total. Eso lo vamos a ver en porcentajes, pero me parece la pregunta. Yo, por ejemplo, cojo acá el subtotal y lo sumo. Entonces, yo de este producto de mouse que compré 7 unidades a 15.500, voy a pagar en total 129.115. Eso sería lo que yo voy a pagar. Si yo vengo, lo voy a hacer por acá abajito como para resolver su inquietud, y yo le digo igual y cojo este subtotal y lo multiplico por 1.19, mire que de una vez me va a dar este valor. Miremos a ver si es cierto. Mire que me dio de una. Entonces, ¿qué es lo que hice con ese 1.19? Lo que hice fue que de una vez le adicioné el valor del IVA a este producto, a estos productos, porque son 7. O sea, 20.615 de una vez lo sumé con 108.500. Eso que ustedes hacen allá es porque automáticamente le están aplicando el IVA a ese producto. Ahí es cuando le dicen a usted, vea, esos 7 mouse valen 129.115, IVA incluido. Ah, bueno, usted ya sabe que no le tiene que sumar nada más porque ya se lo incluyeron con el IVA. Ya cosa diferente que usted le diga, no, vale 129.115 y usted diga, venga, yo quiero, IVA incluido, yo quiero saber de cuánto estamos hablando con respecto al IVA que me aplicaron. Ah, entonces los productos, mire que ya divido. Ah, los productos me costaron 8.500. El IVA de eso fue tanto. Entonces, realmente, si usted me dice de eso, del 1.19, es porque realmente le están aplicando, le están incluyendo de una vez el valor del IVA sobre ese producto o sobre esos productos. No sé si sea claro y... Sí, no, es muy claro, profe. Muchas gracias. Ah, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Cómo van ahí? Esto es muy sencillito. Yo sé que ustedes ya, digamos que lo manejan bien, ya están más relacionados. Pues estos ya son ejercicios, pues. Y aquí simplemente arrastro y ahí tendría lo que tendría que pagar. Recuerden que sería la suma del subtotal y valor IVA. Y para los que hace poquito se conectaron, yo que les dije, en el formato original que ustedes descargan, en el de fórmulas, aparece esta columna IVA.
y pues ahí lo que hace uno es especificar el IVA que se va a pagar. Entonces yo les decía que si uno quiere ser más práctico, si para mí el IVA es igual en todos los ítems de producto, yo omitiría esta columna. Realmente yo la quitaría y lo dejaría de esta manera, así como lo hice aquí. Voy a colocarle otro colorcito, como lo hice ahí con esas celdas naranjas. Entonces yo no haría de esto que lo podríamos y estaría bien, el subtotal por el IVA, esto estaría bien. O sea, esto yo no voy a decirles nunca que esto va a estar mal, de que ustedes tengan la columna con los valores. Pero yo les decía, hay veces hay que ser más prácticos, más funcionales. Cuando el valor es igual, no tiene sentido que yo utilice una columna simplemente para ubicar ese valor n veces. Yo más bien lo elimino, utilizo un valor de celda diferente y lo que hago es que más bien le digo, no, vea, coja ese subtotal, ahí se me generó el error de referencia porque eliminé esa celda, y multiplíquelo por acá y aplico referencia absoluta. Y automáticamente apenas resuelva, ahí tengo solucionado. Y mire que es más práctico. Me evité colocar esa columna. Por eso lo hice de esa manera. Pero las dos cosas, o sea, los dos escenarios son válidos. No es porque Umir dice, no. Los dos escenarios son válidos. Ya es como usted se sienta más cercano al uso de esas fórmulas frente al planteamiento del ejercicio, frente al formato, frente al modelo. Ya es como usted se sienta más cercano, que le genere más facilidad, porque uno realmente lo que trata de hacer en Excel es que le genere facilidad y no que se vuelva una herramienta compleja para uno. Ahí estaría. Entonces miren lo diferente que se ve a como inicialmente nos lo entregaron. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo que quieran verificar, preguntar, que repita? Con mucho gusto. Con toda la tranquilidad, confianza, cercanía. Recuerde que estamos en un proceso de aprendizaje y esa es la idea. ¿Listo el usuario Legon Zona 2? Claro que sí, no hay ningún problema. Recuerden que ustedes a la hora que se conecten, yo de igual forma les voy a dar acceso. Ahí no hay problema por eso. Vamos a pasar a un tema también. A ver aquí. Bien, pues, Luz Estela. Profe, ¿cómo hace usted para que le queden los signos de pesos al lado izquierdo y los números al lado derecho? Muy bien, muy bien. Correcto. Ese es un formato que se llama formato de contabilidad. Entonces yo, por ejemplo, seleccioné aquí este rango de precios, dejo presionado control para no hacerlo uno a uno. Recuerden que ustedes tienen que volverse eficientes, productivos con eso. Entonces, si dejo presionado control y selecciono acá, mire que me permite selecciones no continuas. Y estos de acá. Entonces ahí seleccioné. Ustedes se pueden ir a la cinta inicio y acá en este formatico que aparece en este iconito, le dan en la flecha y seleccionan el que dice Español Colombia. O en su caso, ustedes abren acá al frente del grupo de herramientas número, le dan clic en ese icono, se abre el formato de celdas y buscan dentro de la categoría la que se llama contabilidad. Mire, ¿cuál es la diferencia con moneda? Mire lo que hace moneda. La voy a cambiar a moneda. Muy buena pregunta. Mire la diferencia. A mí no me gusta moneda, aunque mire que coloca el signo pesos y me los coloca con los millares, si tiene decimales con la coma o con el punto para el decimal. Lo que pasa es que no me alinea el signo. Entonces a mí me parece que el formato contabilidad es más bonito porque el signo pesos siempre me lo ubica a la izquierda, queda alineadito. En cambio aquí, dependiendo de los dígitos, mire cómo lo coloca. Pero usted también podría utilizar el de moneda y no hay ningún problema. Entonces vuelvo y selecciono, dejo presionado control, voy acá, si no lo encuentro acá, aunque él está, pueden ir ahí a este formatico, a este puntico, le dicen contabilidad
le dicen cuántos decimales, si de pronto les está cargando otro signo, el euro, entonces ustedes lo buscan ahí, español Colombia, aceptar, y miren lo diferente que se ve como más alineado, más organizado. Pero cualquiera de los dos formatos es válido. Ojo con eso, cualquiera de los dos. ¿Sí está? Listo, profe, muchas gracias. Sí, ya lo organicé. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir acá con el siguiente tema, que es el nivel de jerarquía de operadores. Entonces yo les coloqué aquí una tablita donde les muestro la jerarquía de operadores. Excel, al igual, esto como es, recuerden que en Excel estamos haciendo procesos matemáticos, ¿sí? Aritméticos, contables, financieros. Pero la matemática se nos va a comportar igual. Hay una jerarquía de operadores. Primero se resuelven ciertos elementos, ciertos operadores, unos antes que otros. En Excel pasa la misma situación. Entonces, en la prioridad número 1 están los paréntesis. En la prioridad 2 está el circunflejo. Este gorrito, nosotros en el mundo bajo del Excel lo llamamos el gorrito, pero realmente ese símbolo se llama el circunflejo. Se utiliza para la potencia. Ese es el segundo grado de prioridad. En el tercer grado, indiferente de la posición que está ahí, está la división y está la multiplicación. Ojo, ¿por qué les hago esa salvedad? Porque me sucedió en la clase de lunes que me decían que primero se tenía que resolver la multiplicación porque lo veían acá de primero. No, ahorita se van a dar cuenta de lo que sucedía ahí. Los dos están en el mismo orden de jerarquía. La multiplicación y la división están en el mismo. Ahora se van a dar cuenta cuál resuelve primero de acuerdo a la situación, pero ya les voy a explicar eso. Y en el cuarto orden de prioridad, lo que es la suma y la resta, y vuelve y pasa lo mismo, indiferente si es primero está el menos o está el más, pero el mismo nivel de prioridad para la suma y la resta. Entonces vamos a abrir el archivo jerarquía de operadores. Recuerden que lo vamos a abrir del RA02, archivos para descargar, jerarquía de operadores. Bueno, entonces él nos está solicitando que resolvamos esos ejercicios. 3 por 4 elevado a la 2, paréntesis 3 por 4 elevado a la 2, etcétera, etcétera. Vamos a resolverlo. Entonces, ahorita ya les voy a aprender aquí. Antes de que lo hagamos, voy a mostrarles cómo se utiliza el circunflejo, o sea, el de potencia. Entonces recuerden que nosotros hemos venido hablando de las distribuciones que tiene el teclado. Recuerden que a pesar de que tenemos teclados en español, porque sabemos que tiene la ñ ahí, los teclados en español tienen distribuciones diferentes. Entonces tenemos esta distribución. Venga, yo la cargo primero. Tenemos esta distribución y tenemos esta distribución. Tenemos esta, recuerden, y tenemos esta. Son dos distribuciones. Venga, que no haya cargado la misma. Cargue la misma, que ojo, sí. Espere, yo cargo. La cargué grande acá, ya. A ver. Correcto. ¿Cómo me doy cuenta de la distribución? Ya lo hemos venido hablando. Para mí el mejor elemento es ubicar el arroba. Entonces el arroba se me puede posicionar en el 2, mírenlo aquí, o el arroba se me puede posicionar en la Q. Son dos distribuciones totalmente diferentes. Es que nomás ustedes, al ver acá en la parte de arriba, mire, por ejemplo, esta barra está en el 1 cuando el arroba está en el 2. Y si usted se viene a esta distribución, mire que esa barra ya no está acá, estás aquí. Ahí mismo cambia la simbología. Entonces, para el circunflejo, para los que tenemos teclado que tiene el arroba en el 2,
El circunflejo está enseguida de la P, véanlo ahí. Para usted colocarlo, pues tiene que presionar Shift y la teclita. ¿Qué va a suceder? Ojo pues, porque yo sé que les va a pasar. Automáticamente cuando lo colocan, entonces yo le digo igual, 3 por 4. Yo, por ejemplo, tengo esta distribución, donde mi arroba está en el 2. Entonces yo presiono Shift y presiono esta teclita enseguida de la P. Y mira lo que sucede. Póngale pues atención. Shift y S. Y pareciera que no colocó nada. No, él ya lo tiene listo. Está esperando que usted le coloque la potencia. 2. Y mire que mismo me coloca el circunflejo. ¿Sí ven? Ahora, si usted tiene la distribución donde el arroba está en el Q, en la Q, el circunflejo está enseguida de la ñ, miren. Eso es chistoso, pero pues así funciona esto. Entonces ustedes no se pueden dejar engañar de sus teclados. Entonces si yo tengo mi arrobita en el Q, en la Q, el circunflejo, mire lo que aparece es enseguida de la ñ. Y para poderlo poner a trabajar, tengo que presionar es Alt GR, porque mire que está como tercera tecla. Esto es lo que nosotros conocemos como terceras teclas. Tercera tecla, tercera tecla, tercera tecla, tercera tecla, tercera tecla. O sea que si yo fuera a colocar el arroba aquí, debo presionar Alt GR, Q. Entonces, para colocar el circunflejo, debo presionar Alt GR y esta que está enseguida de la ñ. Y ahí me coloca. Eumir, yo tengo este que usted me dice, pero no me funciona, me coloca otra cosa o no me coloca. Entonces recuerden que eso se debe a que en su Windows no están seleccionando la distribución que es. Si yo tengo mi teclado con el arroba en el 2, aquí en esta barra debe aparecer Español España y ahí le va a funcionar correctamente. Pero si yo en mi teclado tengo el arroba en el Q, en la Q, debo colocar Español Colombia. ¿Yo por qué tengo estas dos distribuciones? Porque yo ya se los he dicho, yo tengo el teclado externo que tiene el arroba en el 2 y el del portátil directamente tiene el arroba en la Q. Entonces, cuando yo estoy trabajando en el portátil directamente sin teclado externo, o sea, cuando me llevo mi portátil para el Sena, para algún lado, yo lo paso aquí para que todos estos símbolos funcionen de la forma correcta. Entonces, miren el paréntesis tan grande que hicimos ahí, pero pues yo sé que a veces les da duro esa vaina. Y la otra, usted puede colocar el circunflejo presionando, así como sacamos el arroba con Alt 64, el circunflejo lo pueden sacar con Alt 94. Alt 94. Entonces vuelvo acá. Igual, 3 por 4, Alt 94. Ahí sí lo colocó de 1 y 2. Ahí me coloca el circunflejo. ¿Cómo me les fue? Ya para que empecemos a solucionar y a entender cómo trabaja la prioridad de los operadores aritméticos en Excel. Si es claro, alguna duda, con gusto, cuenten a ver. Bien todo, listo. Entonces miren lo que me dio aquí. Le voy a dar Enter y me dio 48. Uno dice, venga, ¿cómo así que 48? ¿Por qué? Porque recuerden que Excel, eso lo hace tan rápido, eso es un proceso aritmético lógico. ¿Quién se encarga de hacer eso? El procesador, el Celeron, el Pentium, el Core i3, el Ryzen 3, el Ryzen 5. Ese procesador es el que se encarga por allá en una unidadcita, en un chipcito, de realizar ese proceso. Mire que eso lo hace rapidísimo. Entonces, ¿qué hizo Excel? Evalúa cuáles operadores hay. Y él encuentra dos operadores, la multiplicación y la potencia. De una, si nosotros nos remitimos a la guía es muy clara y nos dice que por encima de la multiplicación
está la potencia. Entonces, Excel, ¿qué hizo? Primero esta potencia, 4 por 4. Y luego el resultado me lo multiplicó por 3. Si yo quiero ver si eso es así, después de que yo tenga el resultado, vuelvo a la celda, voy a fórmulas. Esto lo vemos en Excel intermedio con más detalle. Todas estas herramientas que son muy útiles. Vamos a evaluar fórmula y miren lo que pasa. Mire que de una, él se remitió a 4 elevado a la 2. Y ahí sí cogió ese resultado y me lo multiplicó. ¿Por qué? Por prioridad de operadores. Ahora miremos el de acá. Ya sabemos que eso va a cambiar. Miren lo que dio. Es la misma operación aritmética, mírenla. Pero el paréntesis cambió todo el resultado, porque Excel evaluó y él dijo, hay multiplicación y potencia, pero hay un paréntesis. Lo primero que tengo que resolver es lo que está en esos paréntesis. Y ese resultado lo elevó. Entonces, si yo miro la evaluación, fórmulas, evaluar fórmula, ahí me doy cuenta. Se fue y resolvió lo del paréntesis, 3 por 4, 12, 12 elevado a la 2, 12 por 2, 144. Entonces miren que estamos hablando de una misma operación, pero el resultado es totalmente distinto. Y ya se dieron cuenta por qué. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy callados hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Está muy complejo eso. Pregunten, por favor. ¿Qué inquietud tienen? Para eso están pagando. Sí, profe. Bien. ¿Cómo hace usted para dónde está evaluar fórmulas? Ah, En ya la la vi. cinta fórmulas, usted le da enter, vuelve a la celda, cinta fórmulas y por acá aparece evaluar fórmula donde dice auditoría de fórmulas. Entonces, cuando usted carga la ventanita, usted le va dando en evaluar y él le va mostrando el proceso que hizo. ¿Sí lo pudiste ver? Sí, profe, gracias. Bueno, alguien más. Luz Estela y Hernando son los únicos que han hablado hoy. Profe, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué más? Bien, sí, señor. Hágame un favor, ¿me puede explicar la segunda con el paréntesis que no entendí muy bien? Claro, sí, señor. Entonces, aquí Muchas paso gracias. con gusto, aquí pasó lo siguiente. Usted se da cuenta que es la misma operación de acá arriba, pero aquí el paréntesis cambió el orden en que él iba a resolver. Recuerden que aquí me resolvió primero la potencia, porque si usted va y se remite a la guía, mire que la potencia en prioridad es superior a la de la multiplicación y la división. Entonces, por esa razón, fue que primero me resolvió 4 elevado a la 2. 4 por 4, 16 y 16 por 3, 48. En este que es el mismo proceso, multiplicación y potencia, hay un diferenciador y es que ahí encontramos los paréntesis y por orden de prioridad es lo primero que Excel debe resolver. Aún así, matemáticamente eso lo hacemos nosotros. Eso era lo que nos decían en el colegio. Resuelvan los paréntesis, los que estén más internos, los de más adentro, que uno ni entendía a veces en ese momento. ¿Cómo así que los demás? Entonces aquí pasa lo mismo. Él encontró potencia y multiplicación, pero como encontró el paréntesis, ¿qué vino a hacer? Primero me resolvió esta multiplicación. ¿Por qué? Por el hecho de estar dentro de esos paréntesis. 3 por 4, 12. Y ahí si ese 12 me lo elevó a la 2, 12 por 2, 12 por 12, 144. Ahí está. Entonces, mire que a pesar de ser el mismo proceso matemático, el resultado es diferente, pero me lo cambió el orden de prioridad o el orden de jerarquía de los operadores que estoy utilizando. No sé si sea claro. Luis. Sí, profe, muchas gracias. Bueno,
Ahora le hago la pregunta a usted, Luis, aquí, por ejemplo, en la que sigue. ¿Cuál cree usted que va a ser de primero? ¿La suma o la división? Ahí en ese 6 más 4 dividido 2. La suma, profe. Mira aquí la prioridad. La división. ¿Quién está de Ah, primero? La división, correcto. Entonces ahí no es porque sea suma, no. En orden de prioridad, mire que está primero este. Está primerito. Entonces Excel, ¿qué va a hacer? Se va para allá y primero lo que va a resolver es esta división. Indiferente de que yo haya iniciado primero aquí con esto. Para él es indiferente. Miremos a ver. 6 más 4 dividido 2. Me dio 8. 4 dividido 2, 2. Y 2 más 6, 8. Ahora mire esta operación. Es la misma de arriba. Ahora sí. ¿Cuál va a ser primero? Luis, ¿cuál hará primero? ¿La suma o la división? Ahí ya sería la suma. Correcto. Pero no porque sea la suma, sino porque están entre ¿qué? Entre paréntesis. Correcto. Entonces, por orden de prioridad, va a resolverme primero lo que esté en paréntesis. Vamos a ver si me da el mismo resultado, aunque creo que no. 6 más 4 dividido 2 y mire lo que me dio. ¿Sí ve? Entonces, mire cómo un paréntesis, como una prioridad de un operador puede cambiar mi resultado. Y ahí es donde muchas veces ustedes, por colocar a la loca paréntesis, a veces que no son ni necesarios, nos equivocamos. Porque colocamos tantos paréntesis pensando que eso es lo que me va a solucionar y mentiras que no. Yo le tengo que prestar atención, esa es la prioridad. Si usted se aprende este cuadrito, ya usted ya sabe cómo trabaja esa vaina. ¿Qué me va a resolver primero? Matemáticamente, ¿qué es lo que primero me va a hacer? Ahora miremos el siguiente. Acá ya viene el ejemplo. Por ahí están, creo que están preguntando. Espérenme, devuelvo. No. Bueno. Si alguien me pueda, bien pueda y ver, bien pueda. Sí. Profe, no, yo lo de las prioridades y lo de la sintaxis, bien, pero mira que estoy tratando, desde que veo la explicación del gorrito, de la potencia, sí estoy tratando de sacarlo en el teclado, pero no encuentro por ¿Usted dónde. qué distribución tiene de teclado? ¿El arroba en el 2 o el arroba en la Q? Ubique el arroba, ¿dónde está? ¿Si en el 2 o en la Q? En el 2. En el 2. Entonces, su circunflejo, su gorrito, está enseguida de la P. Ahí ya lo pilló. Enseguida de la P, ahí debe aparecer el gorrito. No, pero no me sale me sale la llave. Exacto, entonces está mal configurado su teclado. Muy bien. Le sale una llavecita. Entonces está mal configurado su teclado. Entonces, para que usted coloque el gorrito, necesita presionar Shift y S. El Shift, porque mire que el gorrito está arriba, en la tecla está arriba. Entonces debo presionar Shift y esa tecla. Y aún así no le sale. Mira, a ver. Bueno, entonces remítase aquí a la barra de tareas, a esta zona donde está el reloj. Ah, no, profe, sí, ya. Ah, ya, me faltaba la instrucción que usted nos había dado sobre que estaba como invisible. No, que estaba invisible hasta que le diera el número. Ah, correcto. Pero Sí, ya le di con el shift y enseguida de la P y sí ya y ya lo colocó. figuró el Ah, número. bueno. Sí, ya puedo formular. Gracias, profe. Bueno, señor, con gusto. Sí, recuerden que el circunflejo cuando sale de las teclas enseguida de la P o de la ñ, uno lo coloca. Mire, ahí lo acabo de presionar y no aparece. ¿Por qué? Porque está esperando el segundo valor. Apenas yo coloque el segundo valor, ahí sí me lo dibuja. Ustedes no se preocupen que eso siempre sucede. Ya si usted lo hace con el 94, sí se lo coloca de una. Entonces una vez por eso se enreda, uno llega y lo coloca, ay, no me funcionó. Y mentira es que cuando usted coloca el número, ahí sí lo trae. ¿Listo? Muy bien. Entonces estábamos hablando ya de este ejemplo. 5 por 6 dividido 3. ¿Cuál de los dos va a ser primero? ¿La multiplicación o la división? Ya por aquí alguien creo que me había escrito.
Hernán dice que la división. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué me resolverá primero? ¿La multiplicación o la división? Sabiendo que los dos están en el mismo orden de prioridad, mírenlo, están en el mismo orden. ¿Qué creen ustedes Resuelve primero la multiplicación. ¿Y por qué cree usted que resuelve primero la multiplicación? Para poder dividir ya ese valor en 3, pues da 5 por 6, 30 y ya dividido 3 daría 10. Muy bien. Ese es muy seguramente el resultado que nos va a dar, pero realmente la razón de que él haga primero la multiplicación es porque Excel tampoco se complica. Él viene y valida. Ah, tengo dos operadores, multiplicación y división. Ya sabemos que están en el mismo nivel de prioridad. Entonces él no se va a complicar. ¿El qué va a resolver? Lo que encuentre de izquierda a derecha. ¿Y qué encontró de izquierda a derecha? Lo primero, la multiplicación. Entonces 5 por 6, 30, dividido 3, 10. Correcto lo que dijo el compañero. Pero ahí no lo hace, ya saben, es por de izquierda a derecha. Como los operadores son los mismos, él lo que va a hacer es que va a resolver de una lo que encuentre de izquierda a derecha. Ahí está. Lo mismo va a suceder acá. Él no se va a poner a resolver primero 3 más 2. Pues igual le va a dar lo mismo. No, de izquierda a derecha. 8 más 3 y el resultado le suma el 2. ¿Y aquí qué va a suceder? Pues que primero me va a resolver esta suma, luego esta suma, luego ese resultado los va a multiplicar. Mire que ahí están dos paréntesis y eso me lo eleva. Hagamos ese. Es igual 5 más 3 por 2 más 4 elevado a la 2. Mire lo que me dio. Y analicemos. Entonces vengo acá a evaluar fórmula y miremos qué hizo. Mire que no es mentiras. Cogió a 5 más 3 y me lo sumó. Y había multiplicación y había exponencia. Y potencia, perdón, exponenciación. Se supone que lo primero que debería haber hecho esto, pero habían paréntesis. Entonces, ¿qué va a resolver? Paréntesis 8. Luego se pasó a 2 más 4. 6. Ya desarmó esos paréntesis, quedó el de afuera. La multiplicación entre ese 8 y ese 6. 48. Y 48 por 48, 2304. Ahí está. Esa es la forma en que Excel trabaja su nivel de prioridad de operadores. Traten de hacerlos, bien pueda. Un minutico ahí, minutiquito. Muy bien, por acá Lady ya había colocado, era del ejemplo anterior, correcto. Ah, ya. No estaba hablando, era del ejemplo anterior. Correcto. Ahí está. ¿Cómo la vieron? Van tratando de hacerlo. Yo los espero ahí unos minuticos. Y si hay alguna pregunta o duda, con mucho gusto. ¿Cómo les fue? ¿Dudas, inquietudes? Bien puedan.
Listo. Sigamos por acá. Uso de paréntesis. Mire que este tema está muy relacionado con el que acabamos de ver. Perdón. Pregunta del millón. Acá nos colocaron este ejercicio. O está expuesto este ejercicio. Pregunta del millón. ¿Ustedes creen que fue necesario los paréntesis o no era necesario los paréntesis? Mírenlo a ver. Analícenlo primero y me dicen si era necesario o si no era necesario. Pues yo creo que no era necesario, profe. Muy bien, por ahí dicen que no. Mírenlo a ver. Vamos a hacerlo. 9 más 2 menos 1 más 6. Voy a hacerlo acá mismo, por acá al ladito, para que lo veamos. Igual 9. Voy a colocarlo en los paréntesis. 9 más 2, hace 2 va entre paréntesis menos 1 más 6. Es así, sí. Y ahí me dio 16. Voy a hacerlo sin los paréntesis. Igual 9 más 2 menos 1 más 6. Mira que da exactamente lo mismo. Entonces hubo uso excesivo de paréntesis en este ejercicio. No es necesario. ¿Por qué razón? Porque miren que la operación que encuentra Excel es suma y resta. Él no se va a complicar la vida. Es el mismo nivel de jerarquía, la suma y la resta están en el mismo nivel. ¿Qué va a hacer Excel? Va a resolver de izquierda a derecha. Entonces coge 9 más 2, 11. 11 menos 1, 10. Y 10 más 6, 16. Ahora miremos aquí qué hizo. Pues aquí vino y resolvió esto. 2 menos 1, 1. Quedó este 9 más 1, 10. 10 más 6, 16. Entonces mire que utilicé excesivamente unos paréntesis cuando el resultado me iba a dar lo mismo por el orden de jerarquía de los operadores. Entonces yo no me puedo complicar la vida con paréntesis cuando realmente por prioridad no es necesario que vayan. Eso es lo primero que ustedes tienen que analizar, porque hay veces que uno ve que funcionalmente y estructuralmente colocan unas funciones divinas. ¿Dónde se quedan? ¿Dónde se queman? En los paréntesis, porque colocan excesivamente paréntesis innecesarios. Ah, es que como tengo 2 multiplicaciones y una división, entonces yo necesitaba para que no me fuera a dividir. No, pues si están de izquierda a derecha, primero le va a multiplicar lo que encuentre de izquierda a derecha. Ya si usted necesita que un dato específico primero se lo multiplique o primero se lo divida, porque de pronto no está de izquierda a derecha de primero, sino que está de último, a ese sí colóquele paréntesis para que primero le resuelva eso. Pero si no es necesario, él va a ir resolviendo de izquierda a derecha, siempre y cuando la prioridad sea la misma. Entonces miren que ahí no era necesario. Vamos a trabajar con el archivo uso de paréntesis. Ahí se llama uso de paréntesis. Entonces voy a abrir el archivo uso de paréntesis. Entonces aquí está la explicación. Me voy a ir a PRAC 1. Entonces si usted lo lee, pues digamos que le va a hablar de lo mismo. Entonces ustedes van a ver que están haciendo la operación de una suma de A1 más B1. O sea, están sumando estos y lo dividen. Acá el resultado va a ser totalmente diferente a este donde ya le dicen que lo coloque en paréntesis. Ustedes ya saben por qué. Porque si tengo suma y división, lo primero que me va a hacer es la división. Entonces, si yo hago eso con acá sin paréntesis, el que va a coger me va a dividir primero a 3, 2. 3 dividido 2, 1.5 más 3. Entonces aquí me daría 4,5. Entonces acá está toda la explicación. Y si se pasan a práctica 2, ¿cuál es la idea? Entonces abran el archivo que se llama uso de paréntesis. ¿Cuál es la idea? Ojo,
La idea no es que usted a mí coloque aquí la función normal, la fórmula, perdón, que hagan esto, no, sino que usted mentalmente diga, venga, aquí me va a dar, como acá hay suma y multiplicación, esto lo va a hacer la primera la multiplicación, 3 por 3, 9, 9 más 3 me tiene que dar 12, entonces usted coloca el resultado, y si está bien, él se lo califica de una, mire bien. Entonces la idea es que cojan unos 2 o 3, cojan uno de por acá, otro de por acá, el que quieran, y simplemente usted lo piensa mentalmente, coloca el resultado. Yo sé que a algunos les sale mal cuando de pronto está bien, pero si les da ese, les explico por qué les da de pronto mal. Pero es por decimales, realmente es por decimales. Hacen unos 2 o 3 y continuamos en el siguiente tema, que son errores comunes de Excel. Entonces traten de hacerlo porque yo necesito que eso quede claro, que eso, si los que van a continuar con intermedio, como vamos a ver unas funciones lógicas, unas funciones de búsqueda y referencia, ahí es muy necesario hacer, pues ahí se comparan valores, se utilizan, se generan procesos aritméticos, entonces ahí es donde usted define si necesita o no necesita paréntesis. Por eso la importancia de identificar ese. Además, ese tema es muy importante también. Todos son importantes, pero ese es fundamental porque estructuralmente con ese yo puedo conectar mi resultado. Entonces traten de hacer unos 2, 3 y ya. No es que tengan que hacerlos todos. Pero recuerden que mentalmente lo hace y escribe el resultado y él le dice si está bien o mal. Por ejemplo, yo coloco aquí un ejemplo, 15. Ah, está mal, entonces yo ya miro a ver qué fue lo que pudo haber pasado. ¿Cómo me les fue? ¿Cómo me les ha ido? Cuenten a ver. Profe, te pregunto, ya estoy en la página, lo estoy haciendo, tengo los resultados, pero los voy a escribir y no me permite hacerlo, entonces no sé dónde estoy fallando. Recuerda que cuando abres el archivo generalmente hay que darle habilitar. Mira a ver si te salió una bandita amarilla y le das a habilitar archivo, habilitar edición y de pronto es por esa razón. Él te Ah, va a listo, dejar sí, no, escribir ya. eso. Él te va a dejar escribir solamente en los resultados donde están las columnas blancas. Además no te va a dejar escribir ni modificar nada. No, Y lo mira que que lo dice, sigo, a ver, habilitar. La verdad, ya me situé en la blanca, pero no me deja escribirle el resultado. ¿no? No, señor. Ciérralo otra vez y vuélvelo a abrir a ver. Lo que dice Marta es real, esto es más que cierto. En la suma y la resta los paréntesis no alteran el resultado, correcto. Mira, a ver, Hernando, ciérralo y lo vuelves y lo abres y me dices a ver. Sí, porque Listo, profe, ya lo voy a cerrar y lo abro nuevamente. hágale a ver.
¿Cómo les fue? No, en este momentico, No, profe, yo miro a ver, no. Déjame, yo vuelvo y lo abro por aquí. listo. Carpeta, ya. Bueno, muy bien. Entonces vamos a revisar ahora si Hernando le presenta errores, entonces me espere y ahorita revisamos eso. Vamos a continuar con el tema de los errores comunes en Excel. Es, digamos que a veces muy frecuente que nos encontremos con estos tipos de errores cuando trabajamos con Excel. Son 8. NA o ND, valor, ref, nombre, div 0, numeral, nulo y nun. Esos son los errores comunes que cuando generamos algo de forma incorrecta, a veces no incorrecto, ahorita se van a dar cuenta que no es porque de pronto haya escrito mal algo, sino que se genera es por como un elemento de visualización, nos encontramos con esos 8 errores. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente nosotros no estamos preparados para contrarrestar ese error. Nos asustamos, cerramos el archivo, no guardamos los cambios, preferimos dejarlo así. Y la idea es que con lo que les voy a exponer, por lo menos usted ya pueda tener un acercamiento a ese error. Y usted, por ejemplo, por lo menos lo enfrente. Me salió este error. Yo me acuerdo que ese error generalmente se da por esta situación. Voy a tratar de solucionarlo. Pero ya se van a dar cuenta que no es tan crítico. Puede ser algo muy simple, lo cual me está mostrando ese tipo de error. Entonces, para eso vamos a trabajar con el archivo tipos de errores. 3 tipos de errores. Yo les había dicho que son 8 tipos de errores. Vamos a iniciar con el error NA. Ojo, puede aparecerles en la versión que usted tiene de Excel así, y puede que usted tenga otra versión donde le aparezca ND. Es exactamente el mismo error, pero ya se van a dar cuenta que para mí no es un error, es como una advertencia. ¿Qué significa ese NA o ND? No disponible, no se encuentra. ¿Cuándo sucede? Sucede cuando funciones de búsqueda como buscar B, buscar H, coincidir y buscar no pueden encontrar el valor buscado. Entonces ahí voy. Cuando usted ve este error, generalmente le está relacionado con funciones de búsqueda y referencia. Como ese tema no lo vamos a ver en Excel básico, eso lo vemos en Excel intermedio. Pero si usted ya lo ve, créanme que realmente muy probable no sea un error. Si yo le doy doble clic, mire que hay una función de búsqueda y referencia, algunos la conocen, buscar B. ¿Y qué es lo que está esperando esa función?
que yo seleccione la bebida para que él me devuelva la cantidad en stock que hay de esa bebida. Como yo no he seleccionado nada, por eso me dice no disponible. Pero miren que si yo selecciono la bebida, automáticamente el error cambia por el valor. Entonces yo siempre digo que para mí él no es un error, simplemente es una advertencia, pero es muy común que suceda. Y créanme que los que van a continuar con el curso de Excel intermedio, cuando lleguemos a ese tema de funciones de búsqueda y referencia, cuando nos suceda, yo les voy a decir, ¿se acuerdan ustedes que vimos tipos de errores en Excel? Algunos van a decir, sí, sí, sí. Otros, ay, pucha, yo no me acuerdo. Y cuando revisamos, es porque no seleccionamos el valor buscado. ¿Alguien va a preguntar? Bien pueda. Sí, Umir, qué pena, por favor, ¿me repites nuevamente ese trayecto, ese pedacito allí? Aquí este error, pues, vuelvo y repito, para mí no es tanto como un error. Para mí es como una advertencia. Aquí hay una fórmula, mírela ahí. Si yo le doy doble clic, mire que él me muestra que hay una función de búsqueda y referencia. ¿Pero por qué me está diciendo eso? Porque es que yo aquí con esta función estoy tratando de devolver la cantidad en stock de alguna de estas bebidas. Y como la bebida no se ha seleccionado acá arriba y el valor buscado en esa función es este y no hay nada, pero yo apenas la selecciono y mire que ya desapareció el error, me mostró el valor de cantidad de gaseosas que tengo en mi stock. Entonces realmente yo no lo veo como un error, pero sucede muy a menudo cuando utilizamos funciones de búsqueda y referencia. Ustedes ya saben que eso está relacionado más con una función de búsqueda y referencia. Pero vuelvo y repito, él está dentro de la categoría de errores. Yo no lo veo como un error, pero él está en la categoría y pues le vamos a creer a Excel, ¿cierto? Porque miren que para mí es un error cuando yo por más que coloco los elementos no me soluciona. Pero si yo vengo acá y cambio, mire que me solucionó de una vez. Entonces yo lo veo más como una advertencia. Ese es el primer error, NA o ND, que es lo mismo. Segundo error, el error valor. Este sí es muy frecuente. Mire lo que significa valor inválido. Ocurre, escuchen, para que se den cuenta ustedes ahorita cuál es el error. Ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones algún argumento erróneo, como espacios, caracteres o texto en fórmulas que requieren números. Entonces, si yo me vengo para acá para el error y le doy doble clic, mire lo que yo estoy tratando de hacer. Estoy tratando de sumar 3 celdas. Ahora les hago la pregunta. ¿Por qué creen que se generó ese error? Ya saben aquí por qué me está diciendo que se genera. ¿Qué ven ustedes de mal para que me genere el error valor? Que no están alineados. En que no están alineados acá los valores. ¿Correcto? Sí, y que eso el 100 no tiene los 2 ceros, sino que es un 0 y la O. Correcto. Entonces, ese es un buen punto. Lo que dijo el compañero ahorita de la alineación, ese es un buen punto. Ese es un punto clave. Por acá creo que habían levantado la manito, ¿no? Ese es un buen punto. Uno cuando escribe datos numéricos, generalmente Excel los alinea a la derecha. Pero si a mí me coloca un dato numérico de una a la izquierda, verifiquen a ver qué pudo pasar. Y ya la compañera lo descifró, dijo, vea, lo que pasa es que en ese 10 que hay ahí, pareciera que es un 100, pero realmente no lo es. Es un 10 y una O mayúscula. Entonces, yo lo interpreto, yo lo veo ahí, de pronto muchos ni lo habían notado, y ya uno se acerca y dice, ah, pues claro, sí, ahí hay un 0 y hay una O, la O es como más redondita. En cambio, el 0 es como más achatadito, más alargadito. Entonces ahí no sabemos si el error fue que era un 100 o un 10 y se fue la O. Solución. ¿Cuál creen que es la solución ahí? Para que eso ya nos quite el error valor. Corregir esa O que parece un 0. Entonces ya que me tocaría a mí verificar si es un 10, le quito esa O, ahí ya me dio. Correcto. O verificar si era un 100 y ya me va a dar. Correcto, muy bien. Entonces miren que el error no está siempre en la función.
porque ahí mismo que se quedan trabajando en la función. Ay, ¿yo qué haría malo? No, y vuelven y borran el mal si es que vuelven y lo colocan. Ay, ¿será que así? No, pues si no, no hizo nada. Sino que, claro, yo entiendo que eso genera frustración, eso genera susto, eso genera desesperación, y más el jefe allá en la puerta parado mirándolo y que me envíe pues el informe, y a usted una sumita se lo comió, y mentiras que el error no estaba en la fórmula, sino que el error estaba en la base de datos. Un dato que tenía un contenido de tipo texto, porque el hecho de que aparezca el 10 y una O ya no es 10O, ya eso es un texto para Excel, y él no va a ser capaz de sumar 380 más 10O más 120. No, o suma datos numéricos o suma datos numéricos. Él no va a ser capaz de sumar casa, más asiento, más mueble, más cortina, no. Datos numéricos. La solución ya la vimos. Muy bien. Ese es el error valor. Vamos a ver el tercer error, error de referencia. Ahorita se dieron cuenta cuando estaba haciendo la tablita del IVA que se me generó. Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a cortar todo esto como para que lo veamos mejor, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en una hoja nueva. Y miren lo que voy a hacer. Voy a suponer que voy a sumar este valor más este valor más este valor. Póngale cuidado. Perfecto. Ahora voy a eliminar esta columna. Y mire lo que se generó, un error de referencia. Miremos qué dice el error de referencia. No hay referencia. Cuando eliminamos o pegamos información accidentalmente sobre una fila o columna que es parte de una fórmula. Excel, al tratar de actualizar la referencia, no la encuentra y reemplaza la celda por un error de referencia. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ustedes se dieron cuenta que yo inicialmente tenía una columna y en esa función estaba sumando esta celda B4, que era 201. Por error, por equivocación, eliminé esa columna. Y automáticamente en la función queda esa celda, pero se convirtió en una celda referencia porque ya no la encontró. Ay, Omir, sí, pero es que mire que ahí está B4. No, no es así. No es así. Porque antes ahí B4 era 210 y 120 estaba en C4. El hecho de que yo haya eliminado esa columna o esa fila, automáticamente en la función se genera un error de referencia. Eso sucede. Solución, devuelva esa columna, devuelva esa fila y soluciona el problema. O mire cómo reemplaza, o váyase para la función y elimine esa celda porque ya no está, porque le tocó eliminarla. Esa es la solución. Entonces ahí llevamos ya 3 errores. Y yo creo que ya con esto, ya ustedes, mira, no es como tan difícil. Yo sé que uno en la práctica las cosas cambian por la premura del tiempo, porque ustedes ya tienen que entregar el informe, porque está ya el jefe tan lindo parado en la puerta haciéndome muecas. Bueno, muchas cosas. Entonces eso genera frustración y uno por más que sepa que el error valor es porque en la base de datos hay un dato que no es un número, uno ya nunca lo encuentra. Así uno lo esté viendo ahí. Pero ya por lo menos ustedes tienen un acercamiento a los tipos de errores. Y en esta última fila vamos a ver el error nombre. Este también es uno de los comunes. Miren lo que dice. No encuentra la función especificada. Usualmente es por un error de tipeo, o sea, de digitación. En la fórmula o no puede computar uno o más valores que has introducido como argumento. Por ejemplo, aquí hay un error al escribir promedio en lugar de la función promedio. ¿Sí ven? Si yo me voy para acá, hay una función que se llama suma. Y mire cómo quedó eso, es que igual arroba sumar. No, no hay una función que se llame arroba sumar. Pero si yo la corrijo, ya me funcionó. Entonces era lo que decía ya. Un ejemplo, yo voy a hacer un promedio y por error digito mal, promedio. Ahí mismo me sale error, nombre. Entonces cuando yo vea ese nombre, pues pucha, escribí mal el nombre de la función. O no existe esa función que supuestamente yo creo que existe. Es que yo creo que suma se escribe con Z. Pues sí, para usted, pero para Excel no. Nada, la función suma con Z no existe.
Entonces, por eso me genera ese tipo de error. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas? ¿Cómo lo ven? Muy difícil la parte de errores, ¿ok? No, profe, es muy centrado todo. Gracias. Listo. Ah, muy bien, ahí estaban escribiendo. Tiene letra en el 10, correcto para Hernán. Y Mónica está diciendo, profe, si ocultamos las celdas también se presenta el error de referencia. Ah, miremoslo. Qué bueno. Venga, miremoslo acá. Digamos que estamos haciendo esto y cojo sucursal y en vez de eliminarla le voy a dar ocultar. Miren la diferencia. No, porque él sigue apuntando a esa celda B4 que realmente existe. Se ocultó, mas no se eliminó. Entonces no puede generarme error de referencia. No sé si sea claro, Mónica. Muy buena pregunta. Buenísima. Con gusto. Profe, te pregunto algo. Cuando voy a hacer ese tipo de fórmulas, si de pronto no lo escribo, ¿lo puedo hacer con la simbología? Vuélveme a repetir ahí. Cuando vas a hacer el llamado a las fórmulas. Correcto. A Si en las vez de escribir funciones. A las funciones. Correcto, la función. Si en vez de escribir promedio, pongo el signo de promedio. Ahí, pues, para promedio, en este caso sería suma y división. Entonces se vuelve más complejo. Si usted, por ejemplo, voy a hacer aquí el paréntesis porque esa es una buena. Yo, por ejemplo, tengo que hacer el promedio de estas edades y son 4 nomás. Pues es muy fácil porque usted llega y sin necesidad de que utilice la función, yo le digo, vea, pues acá necesito paréntesis. Le voy a colocar un poquito más grande. Entonces yo llego y le digo, vea, súmeme este valor más este valor, más este valor, que recuerden que en un promedio, pues tengo que sumar, ¿cierto? Y luego divídame, mire que estoy haciendo un promedio, y no tuve necesidad de llamar la función promedio y me va a dar, mírelo ahí, el promedio es 25. Pero si yo llamo la función promedio, me es más simple porque yo simplemente selecciono, cierro y me dio. Entonces, yo lo puedo hacer de forma manual como fórmula. Mire que me da. Pero a veces necesito parametrizar o no, parametrizar no porque ni siquiera estoy parametrizando. Utilizar más elementos se vuelve más extenso. Acá porque eran 4, pero dígame que usted tenga que sacar el promedio de una churreta, por ejemplo, así de larga. Entonces, más complicado hacerlo manual. Entonces, más fácil yo llamar la función promedio, vengo y le selecciono el rango y chao. ¿Es claro? Ok, profe, muchas gracias. Sí, quedó claro. Listo. Voy a pasar al bloque enseguida, error diff. Yo creo que eso lo vimos como en tercero, cuarto de primaria, cuando nos están enseñando ya a ir, aunque uno la división la ve desde transición, empiezan ahí a hacerle a uno ya ese proceso. Nos decían, nunca dividan entre 0. Entonces, cuando ustedes vean ese error, es por eso, porque trataron de hacer una división con 0. Entonces, de una, eso me va a generar error. Bit 0. Ya saben que están dividiendo entre 0. El siguiente error, que para mí tampoco es un error, ya les voy a decir por qué. Para mí no es un error, realmente. Mire lo que dice, no se puede mostrar. El tamaño de la celda no es lo suficientemente grande para mostrar el contenido. Entonces, realmente cuando a usted le aparezca esto, no es un error. Es porque hay mucha información, datos numéricos, que no se alcanzan a visualizar porque la celda es muy pequeñita. Si usted se para con el mouse, mire que él me está diciendo el valor que hay ahí. ¿Cuál es la solución? Agrande la celda. ¿Ya? Entonces miren que realmente para mí no es un error. Lo que pasa es que está dentro de la categoría de errores de Excel. Pero ustedes ya saben, y es muy común. A ustedes les pasa y, ay, no, mira, no me dio. Eso me sacó, es que numerito, hashtag, pues lo llaman así. Hashtag. Y no es que le haya dado mal, no, sí le dio. Lo que pasa es que el número es muy grande y la celda es muy pequeñita. Agrande la celda y ya solucionó el problema.
Error nulo. Este sí es un poquitico como estructuralmente más complejo. No es muy común, pero nos puede suceder. Y se llama valor vacío. Cuando Excel no puede determinar el rango especificado. Usualmente es porque se utilizó un operador de referencia incorrecto o directamente no está. Entonces, si yo le doy doble clic a nulo, ahí están tratando de hacer, uy, se me corrió, una suma entre estos dos valores. Si ustedes alcanzan a ver, mire que separaron la celda K33 de la celda L33, la separaron con un espacio. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando funciones, la función me exige en este caso que si yo lo voy a hacer por número individual, coloco la primera celda y debo colocar, en el caso de mi computador, punto y coma para colocar el otro. O sea que si yo hubiera colocado un punto y coma, hubiera solucionado el problema. O la otra, si estaba nombrando un rango, no puede quedar con espacio. Debía haberle colocado los dos puntos, porque los dos puntos significan que estoy seleccionando un rango, mire lo diferente. Y ahí me hubiera solucionado también. Entonces, cuando yo tengo el error nulo, es porque coloco elementos dentro de una función de forma incorrecta, no utilizando los operadores específicos para separar o para validar, ya sea una celda o varias celdas o un rango como tal. Ese era el error, ese espacio que aparecía ahí. Ah, pegue lo peor, ¿cierto? Porque esa celda K33, L33 no existe. O lo separo con punto y coma, o con coma en el caso, pues si tenemos un computador configurado así, o con los dos puntos si estamos hablando de un rango. Ese es el error nulo. Y por último, tenemos el error none. Este también es muy sencillo. Se da por dos situaciones. Número inválido. La primera, creo que en sexto de bachiller, sexto, séptimo de bachiller, cuando empezamos a ver raíces, nos dijeron que no podíamos sacar raíces negativas. Entonces, aquí tratamos de sacar una raíz negativa. De una me dice none, porque es un número no válido o es un número inmenso. Por ejemplo, como este, tratar de sacar la potencia de 1000 elevado a la 103. Imagínense multiplicar 1000, ese 1000, 103 veces. 1000 por 1000 por 1000 por 1000 por 1000 por 1000, las 103 veces. Eso es un número inmenso, inleíble para mí. Yo pensaría que eso es un número que no se puede leer. Entonces me saca el error none. Esas son las dos situaciones que se pueden darme cuando me sale este tipo de error. Ahí están los 8 errores comunes en Excel. No sé si tengan alguna duda. Bien pueda. No sé si de pronto ya se acercaron un poquito más al error, ya vieron que no es tan complejo, que si de pronto se me genera un error, pues yo ya lo puedo enfrentar. Venga, ¿qué error me dio? Ah, fue que me equivoqué escribiendo mal la función. Ah, es que eliminé una columna, eliminé una fila. Ah, no, es que el número es muy grande y por eso se está viendo el hashtag. ¿Sí ven? Miren que esa es la idea, que ustedes tengan un acercamiento con los errores y no que le corran a los errores, porque a veces ni siquiera es de correrles, ¿sí? A veces es más sencillo identificarlos. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? Con mucho gusto. ¿Cómo vieron esos errores? ¿Ya se habían enfrentado a ellos? ¿Ya les había aparecido? Me imagino que sí. A veces nos aparecen en muchas ocasiones. Cuando menos los queremos, aparecen. Bien todo. Luz Estela, bien pueda. Profe, primero no me quedó muy claro que en la fórmula qué es lo que tengo que corregir.
¿En cuál error? ¿En todos o en cuál? En el error NA. NA. Ah, bueno, perfecto. En el NA, para que vayamos por partes, realmente de pronto se van a acercar ustedes un poquito más si hacen el curso de Excel intermedio cuando veamos funciones de búsqueda y referencia. Vuelvo y le repito, para mí realmente no es un error, pero pues está dentro de la categoría de Excel y eso se respeta. Realmente la función aquí está bien. O sea, lo que está aquí formulado está muy bien. Lo que pasa es que aquí esto es un buscadorcito. Entonces aquí yo debo seleccionar la bebida para que él me diga el stock de esa bebida. ¿Cuántas me quedan? Ah, me quedan 120 botellas de gaseosa. Ah, me quedan 89 botellas de vino. Ah, me quedan 201 latas de cervezas o botellas. Pero si yo le borro la bebida, entonces él me dice, venga, ¿qué es lo que usted está tratando de buscar para que yo le traiga la cantidad? No tiene nada, entonces no disponible. Por eso es que me aparece así. Pero no es que la función que se utilizó ahí esté mala. La función está bien. Lo que pasa es que no vamos a entrar en detalle en esta función porque eso no hace parte de este curso. Simplemente es, si usted de pronto en algún momento lo tiene que vivir, pues usted relacione de que muy seguramente no es por error de la función, es porque de pronto no ha colocado el elemento que se está buscando, la cédula, el código, un serial, un número de modelo, bueno, yo qué sé. No sé si sea un poco más claro, Luz Estela, y cuál sería su siguiente duda. No, profe, era solamente esa, me quedaba esa duda. Ah, bueno, pero Vale, ya gracias. claro, ¿o alguna duda más? Sí, sí. Ah, No, bueno, estaba bien. listo. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud, duda? Bueno, eso sería todo por hoy. Ya nos queda pendientes esta guía rapidita. Acá ya la próxima semana vemos la herramienta Autosuma, que es muy sencilla. Unos tipsitos. Vemos un ejercicio que hay con porcentajes. Empezamos a ver funciones matemáticas y trigonométricas y creo que alcanzamos a ver algunas de las estadísticas y ahí termina la guía 2. Miren que la guía 2 es sencilla. Ya en la guía 3 veremos formato condicional, filtros básicos y las herramientas subtotales. Y la última guía es lo de conversiones, que eso generalmente se dicta la última clase. Recuerden que nosotros estamos terminando clase el 6 de julio. Entonces la idea es que ya por lo menos en la parte de asistencia, pues falta todavía mucho, nos faltan una, dos, bueno, tampoco mucho, tampoco, ¿cierto? Nos falta la clase del 22, del 29 y la del 6 de julio. Ahí terminaría. Entonces yo más o menos el 29, no, el 22, la próxima clase, les voy a compartir ya, a ver, no, mentiras, en la clase del 29, sí, entre el 22 y el 29, les voy a compartir un formulario, lo mismo que hice con el grupo de ayer, para los que vayan pensando, los que quieran continuar con el curso Excel intermedio. Ese tiene una duración de 12 semanas. Pues de una vez les comento. Yo voy a iniciar el intermedio el 28 de junio, los días martes. Los días martes es el primer curso que voy a arrancar, porque ese grupo de los martes termina la próxima semana clase. Entonces ellos iniciarían a la semana siguiente. Y ya con ustedes iniciaría el 13 de julio, miércoles 13 de julio. A la semana siguiente apenas terminen este curso de base. Si usted de pronto quiere cambiar el horario y le sirve el martes, entonces me escribe por el WhatsApp, yo le envío el formulario para que se registre ahí y quede pues en el grupo específico del martes. Y si no, tranquilo, y si quiere, no es obligatorio, recuerden que esto es libre, usted ya decide si quiere continuar con el intermedio, si se va a esperar, si va a descansar. El intermedio tiene una duración de 12 semanas, pero yo siempre les digo, más o menos las 3 primeras semanas es como del repaso general, porque el programa de Excel intermedio contiene algunos temas de este Excel básico. Lo que pasa es que se hace de forma más rápida. Lo que es configuración, pegado especial, prioridad de operadores. Entonces uno lo abarca más rápido porque se supone que las personas que llegan a intermedio pues ya tienen esa noción, ese manejo. Entonces por eso se saca más o menos en 2, máximo 3 clases. Y de ahí ya empieza uno con todo lo que es las herramientas y las funciones de intermedio.
Entonces, si alguien de pronto queda con esa duda, tranquilo, después de, Dios mío, yo no he terminado el básico y puedo empezar el intermedio, claro, porque aquí no hay prerequisitos como en la universidad, que para poder ver matemáticas 2 tenía que ganar matemáticas 1. No, aquí usted puede empezar si quiere los 3 niveles al mismo tiempo y no hay ningún problema. Lo que pasa es que uno les recomienda, pero como ustedes ya van finalizando, pueden también iniciar. Entonces, si tiene alguien esa idea de que pronto lo pueda iniciar o cambiar el horario porque le sirve más, bien puede. Y si no, esperan a que vayamos finalizando y continúan el miércoles. No olviden marcar la asistencia. Les deseo feliz noche. Muchas gracias por la participación, por la asistencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Igualmente, profe, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, igualmente para todos. Igualmente, Umir, muy buena noche. Bueno, Gracias. bien, buen señor, con gusto.